bufetedecostarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es principio de jerarquía normativa en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Saludos, ticos y ticas. Qué chuzo compartir otra vez en Bufete de Costa Rica para un episodio clave, principio de jerarquía normativa en Costa Rica. Antes de comenzar, un reconocimiento al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación jurídica inspira y sustenta nuestra discusión. Para desentrañar este pilar de nuestro sistema legal, me acompañan dos voces expertas. A mi lado, Ricardo, nuestro estratega corporativo que siempre nos aterriza el derecho en el mundo de los negocios y la inversión. Bienvenido. Un placer estar aquí, Flor. Y también está con nosotros Andrea, nuestra realista pragmática, la especialista que traduce los conceptos más complejos a la realidad del ciudadano de a pie. Qué bueno tenerte, Andrea. Gracias por la invitación, Flor. Lista para ponerle los pies en la tierra a la pirámide. Perfecto. Entremos de lleno al primer tema, los fundamentos teóricos del principio de jerarquía normativa. Ricardo, para quien nos escucha y piensa que esto es solo para abogados, desde el punto de vista de la estabilidad económica, ¿por qué debería importarnos que exista una jerarquía de normas? Flor, es la diferencia entre invertir en Costa Rica o en un casino, porque la jerarquía normativa es sinónimo de predictibilidad. Imagina que una empresa internacional amparada en una ley nacional que le da ciertos incentivos invierte millones de dólares para instalar una planta de dispositivos médicos. De pronto, un reglamento de un ministerio o peor, una patente municipal intenta anular esos beneficios o imponer requisitos que hacen inviable el proyecto. Sin una jerarquía clara donde la ley prevalece sobre el reglamento, todo el andamiaje de la inversión se cae. La pirámide es el mapa que nos dice cuáles reglas son inamovibles y cuáles deben ajustarse a ellas. Es el pilar de la seguridad jurídica que atrae capital. Totalmente de acuerdo con el fondo, Ricardo, pero creo que el ejemplo se queda corto. Esto no es solo para el inversionista extranjero, es para el dueño de la pulpería. La Constitución te garantiza el derecho al trabajo, una ley regula los permisos de funcionamiento, un reglamento del Ministerio de Salud establece normas sanitarias. Pero una directriz de un funcionario local no puede inventarse un requisito nuevo y absurdo, no contemplado en esas normas superiores para cerrarte el negocio. Por eso la jerarquía normativa es el mecanismo de defensa del ciudadano común contra la arbitrariedad del poder. Asegura que el funcionario de la ventanilla no tiene más poder que la ley y que la ley no tiene más poder que la Constitución. Así de simple y así de fundamental. Y eso que describes, Andrea, es precisamente la elegancia de la teoría de Hans Kelsen, la famosa pirámide. Él concibió el sistema legal como una estructura escalonada, donde cada norma se apoya en una superior. Pero Ricardo, la pregunta del millón es, ¿qué sostiene a la Constitución en la cúspide? Kelsen lo llamó la norma fundamental, que para mí es el pacto social original, el acuerdo fundacional de cómo queremos vivir y hacer negocios en este país. Es nuestro compromiso con la estabilidad y el Estado de Derecho. Si esa norma fundamental es sólida y la Constitución es respetada como la cúspide indiscutible, todo el edificio legal se sostiene. Si se debilita, todo el sistema se vuelve impredecible y riesgoso. Exacto, pero la teoría de Kelsen tenía una segunda parte crucial. No basta con dibujar la pirámide, se necesita un guardián que la proteja, un árbitro que pueda sacar tarjeta roja a cualquier ley o decreto que se salga de las líneas constitucionales. La teoría es el diseño, pero la pregunta clave es cómo y cuándo Costa Rica construyó realmente los mecanismos para defender esa jerarquía en la práctica.
Y esa pregunta nos lleva de lleno a la evolución histórica del principio en Costa Rica, porque una cosa es la teoría elegante de Kelsen y otra muy distinta el camino que recorrimos para hacerla realidad. Andrea, ¿cómo fue ese proceso? Fue un despertar lento. Por décadas, la supremacía de la Constitución era más una declaración de principios que una herramienta legal efectiva. Aunque la Constitución del 49 ya insinuaba un orden al dar rango superior a los tratados, el primer gran paso práctico fue la Ley General de la Administración Pública de 1978. Su artículo 6, por primera vez, dibujó la pirámide de forma explícita para la administración como un manual de instrucciones claro para el funcionario público. Un manual necesario, sí, pero sin un supervisor con poder real. Desde mi perspectiva, la ley del 78 organizó el tablero de juego, pero el árbitro todavía no tenía un pito con autoridad final. El verdadero punto de inflexión, el que nos puso en el radar de la inversión seria, fue 1989, con la creación de la Sala Constitucional. Ese fue el momento en que el guardián de la pirámide recibió su escudo y su espada. Fascinante. Entonces, tenemos un momento donde se escribe el manual y otro donde se empodera al guardián. Y precisamente, Ricardo, mencionas esa pirámide que la Sala Cuarto protege. Para que todos en casa lo visualicen, ¿cuáles son los escalones que la componen hoy? Es bastante claro, Flor. En la cúspide intocable está la Constitución. Debajo, los tratados internacionales con rango superior a las leyes. Luego vienen las propias leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, seguidas por los decretos y reglamentos del Poder Ejecutivo. Y finalmente, la base, las normas más específicas y actos administrativos. Cada escalón debe respetar al superior. Es un organigrama de poder normativo. Es un buen resumen, Ricardo, pero la realidad es más interesante. Esa pirámide tiene un ático especial. La jurisprudencia ha dicho que los tratados de derechos humanos que otorgan mayores garantías que nuestra propia Constitución se sitúan a su mismo nivel o incluso por encima. No es una pirámide rígida, es una estructura viva que se expande para proteger a la persona. Esa idea de una pirámide viva es potentísima, pero también introduce una complejidad enorme. Si las reglas no son tan fijas, si un tratado puede incluso superar a la Constitución en ciertos casos, ¿quién es el intérprete final que decide cuándo y cómo se aplica esa jerarquía? El intérprete final, sin lugar a dudas, es la Sala Constitucional. No hay otro. A través de mecanismos como la acción de inconstitucionalidad, cualquier ciudadano puede impugnar una norma que considere contraria a la Constitución. Y si la Sala le da la razón, esa norma se anula y desaparece del ordenamiento jurídico para todos. Es el poder de borrar del mapa una ley o un reglamento que viole la jerarquía. Y esa palabra final es oro puro, Flor. Significa que hay un punto de cierre en la discusión. Cuando la Sala habla, se acaba la incertidumbre. Para el mundo de los negocios, esa certeza de que existe un árbitro supremo que puede anular una regla de juego inconstitucional es el mayor activo del sistema. Es la garantía última de que la pirámide se respeta. Entendido. La Sala 4 es la guardiana definitiva. Pero mencionaste algo fascinante, Andrea, ese ático donde los tratados de derechos humanos tienen un estatus especial. ¿Cómo utiliza la Sala esa potestad para construir lo que algunos llaman un bloque de constitucionalidad? Es el resultado de aplicar el principio pro persona o pro homine, Flor. La Sala entiende que la cima de la pirámide no es un trono para una sola norma, sino un espacio para la máxima protección de la dignidad humana. Si un tratado internacional sobre derechos de la niñez, por ejemplo, ofrece una protección más robusta que la Constitución, la Sala usará ese tratado como vara para medir la validez de una ley costarricense. No debilita la Constitución, la complementa y la enriquece. Y desde la perspectiva corporativa, esa es una de las reglas de juego más sofisticadas que tenemos. Significa que las empresas que operan en Costa Rica no solo deben cumplir con la ley local, sino con los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Esto puede ser un desafío, pero también es una ventaja competitiva, porque alinea al país con las expectativas de los mercados más exigentes del mundo en materia de gobernanza y sostenibilidad. Lo que ambos describen es un sistema que no solo busca ser ordenado, sino justo. Y esto nos lleva al panorama completo. Más allá de proteger al ciudadano o dar certeza al inversionista, ¿cuál es la importancia fundamental de que este principio se mantenga sólido para la salud de nuestro ordenamiento jurídico? Es el pegamento que une todo el edificio legal, Flor. Sin él no tienes un ordenamiento jurídico, sino un montón de papeles con reglas que se contradicen. El principio de jerarquía asegura la coherencia, es la brújula que nos dice a todos, desde el gobierno hasta el último ciudadano, cuál es el norte y garantiza que el sistema sea uno solo, unido y predecible. Y esa coherencia es vital porque un sistema con contradicciones es un sistema enfermo. La jerarquía normativa es la medicina que resuelve esos conflictos. Cuando una ley choca con un reglamento, el principio nos dice que la ley gana. Punto. Sin esa regla clara, cada juez o funcionario decidiría según su propio criterio. Y eso es el fin de la seguridad jurídica y el inicio de la arbitrariedad. Entiendo. Es la columna vertebral que garantiza la unidad y la coherencia de todo el sistema. Pero, ¿cómo se enseña y se vive este principio en la práctica diaria del derecho en Costa Rica? ¿Qué aspectos aseguran que se mantenga fuerte? Comienza en la cuna del abogado, Flor, las facultades de derecho. La pirámide de Kelsen no es un tema avanzado desde el primer año, se nos graba a fuego desde el inicio. Pero lo más sofisticado es cómo nuestro sistema integra hasta las fuentes no escritas como la costumbre o los principios generales, dándoles un rango dentro de esa misma jerarquía. No deja cabos sueltos, todo tiene su lugar. Exacto. Y esa cultura se extiende a otras instituciones que actúan como filtro. La Procuraduría General de la República, por ejemplo, ejerce un control preventivo al revisar los proyectos de reglamentos para asegurar que no violen la ley o la Constitución. No esperamos a que la norma cause un daño para anularla. El sistema tiene guardianes en etapas tempranas. Eso es madurez institucional. Entonces, lo que me dicen es que no es solo una regla en un libro, sino una cultura jurídica compartida y reforzada por múltiples actores. Y eso nos lleva a la gran conclusión. ¿Cómo todo esto consolida al principio de jerarquía normativa como la viga maestra que sostiene nuestro Estado de Derecho? Porque es la materialización del concepto, Flor. Estado de Derecho significa que el poder está limitado por la ley, no por el capricho, y el principio de jerarquía es precisamente esa cadena que amarra el poder a la Constitución. Asegura que ninguna autoridad, ni siquiera el legislador, pueda actuar por encima del pacto social fundamental. Sin esa viga, el edificio entero de la democracia se sostiene sobre arena. Exacto. Y más que amarrar al poder, protege al ciudadano. Es lo que transforma la promesa de la Constitución en una realidad tangible. Garantiza que tus derechos fundamentales no pueden ser negociados o disminuidos por una norma de menor rango y es la herramienta que nos permite a todos, desde el gran empresario hasta el agricultor, confiar en que las reglas más importantes del juego no cambiarán arbitrariamente. Y esa confianza, Andrea, es el verdadero cimiento de una sociedad funcional y próspera. Y esa confianza es, sin duda, la palabra clave. ¿Qué recorrido hemos hecho hoy? Partimos de los fundamentos teóricos para entender que la pirámide no es un adorno académico, sino el esqueleto de nuestro orden. Viajamos por su evolución histórica, viendo cómo pasó de ser una aspiración a una realidad con la Ley General de la Administración Pública y su hito, la creación de la Sala Cuarto. Detallamos la estructura jerárquica y confirmamos a la Sala Constitucional como su garante indispensable. Exploramos el fascinante bloque de constitucionalidad que pone a los derechos humanos en la cúspide.
Entendimos la importancia del principio para darle coherencia a todo el sistema y vimos los aspectos doctrinales y prácticos que lo convierten en una cultura viva, todo para llegar a la misma conclusión. El principio de jerarquía normativa es un pilar del Estado de Derecho. Andrea, una reflexión final brevísima. Que nadie piense que esto es abstracto. La pirámide es el escudo que garantiza que el derecho más pequeño de un ciudadano pese más que la orden más grande de un poderoso. No se retire todavía. En instantes tendremos en vivo la valiosa opinión del licenciado Arroyo, un momento que no querrá perderse. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. La trascendencia del principio de jerarquía normativa se magnifica exponencialmente en un orbe caracterizado por el vértigo transformacional, donde la revolución tecnológica demanda respuestas legislativas de una agilidad sin precedentes. En este escenario de complejidad multidimensional, el principio se erige como un faro axiológico inquebrantable. Mientras las leyes evolucionan vertiginosamente para regular realidades emergentes como la inteligencia artificial o los ecosistemas virtuales, la Constitución política y los tratados internacionales de derechos humanos permanecen como baluartes que aseguran la supremacía de los derechos fundamentales. Esta evolución jurisprudencial demuestra que el principio de jerarquía normativa no constituye un corset dogmático petrificado, sino un instrumento dinámico de maximización de derechos que se revitaliza conforme a las exigencias axiológicas de cada época, manteniendo como norte indestructible la dignidad humana y la efectividad real de las garantías fundamentales. El derecho no es arquitectura estática, sino inteligencia viva que construye democracia. Quien domina la jerarquía normativa domina el futuro de la justicia. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.